Buenos días, maestros. El día de hoy vamos a trabajar con ustedes este tema de lo que fue los pictogramas que estuvimos trabajando con los chicos para generar la lectoescritura. En ese aspecto era muy fácil dedicarnos a los pictogramas el día de hoy en concreto, pero lo que busco es sí iniciar con pictogramas y dar un recorrido completo para concluir al uso de estos. El docente reconoce la importancia del reglamento áulico y sus usos para protección civil. Fíjese que cuando hablamos de pictogramas y cuando estamos trabajando la información a través de los dibujos, a los chicos les queda muy claro procesos cognitivos que a cierta edad, que todavía no tienen un lenguaje amplio o un vocabulario amplio, les ofrece esta información. En aprendizajes claves tenemos en el campo para la formación académica en estas áreas de desarrollo. Tenemos el primero en pensamiento matemático, aprendizajes claves. Dice, el alumno construye rompecabezas y reproduce formas, ensambles, cubos y otras piezas, como apilar o ensamblar. Identifica tres sucesos representados con dibujos y dice el orden en que ocurrieron estos, al principio, al final y después. En estos ejercicios voy a detener un poco porque dice que es en preescolar donde se van desarrollando estas actividades. Y yo les voy a enseñar uno de la ley 93, que a los chicos les cuesta un poco trabajar en el aula de apoyo. Miren, acá está y tenemos este proceso donde la persona va a pescar, obtiene el pescado, lo guisa y se lo come. Y hay ocasiones que los niños se van de obtener el pescado a comérselo para luego prepararlo. Entonces, cuando uno les empieza a preguntar, ay, ¿cómo fue posible eso de que el niño primero, la persona primero se lo comió y luego lo guisó? Sí, estaba dentro de su estómago. Estos ejercicios, aunque parecen, estos ejercicios pictográficos que pertenecen al pensamiento matemático, donde representan con dibujos y dicen el orden en que ocurrieron las cosas, forman parte de un desarrollo del lenguaje no verbal, pero sí el desarrollo de un lenguaje cognitivo, porque el niño entiende, observa, analiza y de ahí concluye una expresión. Vamos con el siguiente que también les genera confusiones. Vean, acá por ejemplo, muchos dicen el niño come, se lava el niño come, se lava los dientes, se va a dormir y el otro día se levanta y lava las manos. O hay otros niños que dicen se lava las manos para comer y luego cepilla sus dientes y se va a dormir. Entonces, en muchas ocasiones creen que el orden es pero hay alumnos que dicen, no, es que ya se durmió, ahora se levanta, se lava las manos, come y se lava los dientes. Y entonces, en este procedimiento de ir explicando a los chicos o nuestros alumnos cómo sucedieron los eventos y con imágenes nos pueden ir explicando, nosotros vamos desarrollando su lenguaje verbal. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una idea del pensamiento que no necesitan explicarnos, solamente nos dicen cómo fue que sucedieron los hechos y nos explican por qué. Luego dice, el lenguaje y comunicación para de primero a tercero de preescolar, dice, comentan en grupo lo que observan en fotografías e ilustraciones. El dibujo expresa la cognición del niño por secuencias que oye. Y entonces dice, el alumno va reuniendo a través de las secuencias visuales elementos que oye. Entonces, ¿cuáles son los típicas enseñanzas audibles que el niño escucha? Pues está esa, la de Paco el Chato, y entonces con imágenes él puede volver a construir el cuento. Pero lo que yo les acabo de leer en cuanto con dibujos y observa fotografías e ilustraciones y comenta y ordena un cuento a través de fotografías, esto es para preescolar.
Y antes en la ley 93 lo desarrollaban en primer año de primaria. ¿Por qué? Porque sabían que hay veces que los niños no asistían al preescolar y este proceso cognitivo lo desarrollaban en primer año de primaria con la ley 93. Otro ejemplo es acá, miren, acá dice, observa los dibujos, inventa una historia y díctasela al maestro, ni siquiera se las está pidiendo que la escriban. Entonces aquí van estructurando un cuento y pueden ir inventando lo que va a pasar primero, lo que pasa después y qué sucede y qué pasa y además cuál es la conclusión o el pensamiento, la emoción que se genera con esa historia. Otro de contar historias a través de pictogramas lo tenemos a través de aquí, del cuento de ¿qué le pasó a María? ¿Se acuerdan que se enferma? Y bueno, te dice que recortes y que ordenes las secuencias de cómo sucedieron las cosas. Entonces, cuando estamos trabajando desarrollo verbal y la expresión oral, fíjate que fui al campo con mis papás y comimos tortas ahí. Ajá, pero a pesar de que el niño ya dijo lo que pasó, entonces yo le enseño imágenes y le incremento su lenguaje. Fíjate que fuimos al campo, llevamos a mi perro, fuimos con mi hermano, y viajamos en coche y viajamos mucho tiempo porque nos tardamos en llegar y cuando llegamos, entonces fíjense lo que fue, nada más fui al campo y ahí comí tortas, a hacerle a dónde fuiste y con quién fuiste y todo esto a través de secuencias dibujadas. Nosotros les podemos hacer en el trabajo de la libreta estas secuencias dibujadas y luego de ahí el niño empieza a redactar. ¿Por qué? Porque ya le expresa la imagen de pensamiento que se quiere desarrollar. Otro ejemplo de secuencias es el de Saltan y Saltan, donde ellos ya leyeron el cuento, ya analizaron la información y ahora tienen que verificar que eran 7 enanos, que se perdieron 2, que quedaron 5, que se pierden otros 2 y que van 3 y que muchos dicen es para ver la resta. Bueno, no tanto para ver la resta, el ejercicio sirve para trabajar la reversibilidad de que había más y cuando llegan ya había un solo elemento, una sola persona. Entonces son dibujos que nos van representando un pensamiento, un trabajo, una acción en específico y que se determinan así a través de acciones específicas. Que el niño, si las expresara, las diría, brincaron, cantaron y llegaron y solamente uno y ya. Y en cambio, los dibujos les van generando que ellos amplíen su lenguaje verbal. Dentro de los programas que llegaron con aprendizajes claves, llegó otro libro de capacitación para el docente de cómo mejorar la evaluación en el aula. Que son herramientas y orientaciones para la construcción de indicadores de logro, de desempeño. Entonces, acá en cómo mejorar la evaluación del aula, nos van determinando cómo son los indicadores que les vamos a dar a nuestros chicos para que ellos alcancen un trabajo en específico. Y eso nos va a llevar del pictograma, de la organización de secuencias, del trabajo de preescolar, nos van a llevar despacio para alcanzar la expresión oral en primer año de primaria, el inicio de la redacción y en segundo año de primaria la lectoescritura. Dice, un dibujo expresa la cognición del niño. Y ya vimos que sí, que no es lo mismo fui al campo a que te explique todo lo que sucedió a través de un dibujo. La cognición del niño, que sabe lo que pasó o lo que está sucediendo y secuencias que oye. Cuando les leemos un cuento, ellos están generando la organización de este cuento. El lenguaje no verbal pictográfico es el que comunica por medio de pictogramas, y ya lo vieron, no son nada más un muñeco ahí parado, sino que va representando un esquema de idea o un esquema de acción o actividad. Por ejemplo, aquí en esta de María que se enfermó, acá no solamente nos representa
que es una niña que se llama María, no, nos representa por su rostro que está preocupada porque está enferma, que está en una balanza porque empezó a perder peso, porque se enfermó, nos está representando todo lo que es el inicio del cuento. ¿Qué le pasa a María por lo cual no quería comer? Y entonces los dibujos nos van representando más acciones en específico. Y aquí la vemos toda triste, toda cansada, toda abatida de que se encuentra o estaba enferma. Bueno, ese es un mensaje pictográfico en el que comunicas por medio de pictogramas, secuencias, acciones que se definen con imágenes que transmiten una idea a través de la representación de conceptos, objetos o situaciones o acciones de la realidad. Estos pictogramas tienen el objetivo de ser usados cuando lo verbal no puede ser usado o no es suficiente. Los pictogramas tienen un origen y unos antecedentes que son imágenes para los cuentos infantiles. Los pictogramas para eso fueron creados en un principio, para recrear información en los cuentos infantiles. Pero si nos vamos al origen específico de estos pictogramas, los encontramos en las cavernas, en la etapa neolítica, en donde a través de las piedras, las personas, los primeros humanos, las primeras agrupaciones humanas, representaban cómo cazaban, cómo realizaban sus actividades, dónde se encontraban, quiénes asistían, cuáles eran sus instrumentos y tecnologías de trabajo para cazar, para sembrar y todo esto. Entonces, a través de los pictogramas que existían en las cavernas, pues uno se empieza a obtener información porque estamos comunicando un mensaje completo a través de un dibujo. Tenemos pictogramas convencionales que todos manejamos y usamos, que son los de tránsito o los de las carreteras o los avisos de parada, restaurantes, hospitales, la Cruz Roja. Los no convencionales, los que vamos utilizando nosotros en el salón de clases y que los utilizamos para determinar acciones en específicas y que de estos no convencionales, en esta ocasión, yo los voy a llevar al uso del reglamento escolar. Los pictogramas se utilizan para idiomas, como por ejemplo el chino. El chino son una base de pictogramas que informan cierta información y que son utilizados para obtener datos. Luego, los pictogramas informativos y de advertencias, que ya los vimos en los medios de transporte y comunicación, que cuando vamos manejando no es posible que nos digan, ten cuidado porque mira, ahí hay un esto, no. O sea, ya desde que vamos en la carretera hay un señalamiento preventivo amarillo que dice hacia la derecha y es curva, que dice hacia la izquierda y es curva, o que dice que hay de estos bardos vibradores para que bajes tu velocidad, que ya llegaste a un pueblo, el nombre del pueblo al que vas a llegar, cuántos kilómetros te faltan para llegar a otro lugar. Entonces, pictogramas informativos y de advertencia. Señales de tránsito de uso convencional es común y no está sujeta a interpretaciones. Por ejemplo, no, yo vi que era un verde, ¿no? O sea, no, te pasaste el rojo y te lo pasaste y ahora tienes que pagar tu multa. Pictogramas infantiles, por ejemplo, se utilizan para herramientas para el aprendizaje, para cuentos, para juegos o juguetes. Los pictogramas farmacéuticos nos hablan del medicamento, de la dosis, del modo de uso. En este procedimiento de cómo fueron evolucionando las redes sociales, tenemos otros pictogramas, pero no caen en la serie de pictogramas y nos piden aclarar. Los emoticones o emojis son representaciones de emociones humanas, mas no son un mensaje común, porque un emoticón debes de poner hola, ¿cómo estás? Y puedes poner un muñeco preguntando o saludos, manda saludos y alguien que esté abrazando y todo esto. Entonces, el emoticón no es un pictograma. El emoticón queda como un elemento separado porque requiere del mensaje de una frase, una oración previa para que el emoticón cierre esta información y eso no pasa con los
pictogramas. Con los pictogramas ya nos reflejan todo un procedimiento, todo un suceso y la información que nos están refiriendo. Bueno, hasta acá de toda esta información de inicio sobre lo que son los pictogramas y el lenguaje y la comunicación no verbal. Siempre que entremos a los salones de clases o que estamos trabajando con los maestros, observamos que su reglamento dice, no traer, cosas, o por ejemplo, no traer juguetes, o no hablar en el recreo, o no jugar, o no esto. Y siempre un reglamento tiene como elementos indispensables la frase no. Y un reglamento dentro de lo que es convivencia escolar, lo que es trabajo en pares, debe de ser un reglamento que promueva la convivencia. Hay veces que es muy difícil establecer por medio de dibujos lo que queremos, pero de pictogramas no. ¿Por qué? Porque incluso ayer que estábamos, o antier que estábamos en la clase de los niños Down de Confe, esta organización que nos estaba explicando lo de las funciones y los tipos de percepción y de conocimiento de los niños Down, nos decía que para decirle a un niño, siéntate bien, hay que decirle, a ver, Carlos, ven, siéntate bien, pon así las piernas. Ahora, le decimos al otro niño, ¿ya viste cómo Carlos está bien sentado? Bueno, eso es, siéntate bien. Ahora tú, siéntate bien. Y entonces ponemos un pictograma donde el niño está sentado, está en la postura que quiere, con las cosas organizadas y queremos la conducta que refiere. Por eso sé que cuando empecé este video yo les expliqué cómo mejorar la evaluación en el aula. Este programa que salió muy completo en aprendizajes claves te deja muy claro que cuando tú pidas algo a tu alumno, le vas a poner la conducta o la respuesta que quieres. No le vas a decir, no, así no se hace, no haces esto, lo otro. Es como cuando vamos al nutriólogo o al doctor y nos dice, no coma café, no toma esto, no el otro, pero nunca te dicen que sí. Esa es la confusión que no te permite entender qué sí puedes comer y por qué lo puedes comer. Esa es una explicación informativa completa. Pero si yo en un reglamento pongo o no gritar, no empujar, no esto, pues eso nos da en protección civil un ámbito concreto. Pero en un reglamento de salón, sí podemos utilizar conceptos diversos para poder entender la información. Entonces dice, ¿cómo mejorar la evaluación en el aula? Es porque yo le voy a decir a los niños, se van a sentar bien. Y entonces en el reglamento, con un dibujo, voy a poner al niño que esté bien sentado y cumpliendo las funciones que yo quiero. Porque yo anhelo que mis alumnos alcancen esa conducta. Por ejemplo, si yo les digo, no quiero que estén gritando, yo les pongo dos niños que para hablar están hablando muy sonrientemente y están tranquilos y están comentando. A ver, y entonces los llevo a la imagen. ¿La imagen están gritando los niños? No. ¿Cómo serían unos niños gritando? Así. Y estarían así. Bueno, ok. ¿Y la imagen es así? No. Entonces, ¿qué te estoy pidiendo yo? Que alcances esta conducta, que te asemejes a esta acción. Entonces los pictogramas son los elementos indispensables en el lenguaje no verbal que van a promover en cada niño el cambio de conducta. Yo les voy a decir aquí, por ejemplo, en si yo quisiera que los niños jugaran en el patio de recreo y les pusiera una imagen así, los niños los encuentro que están jugando y les digo, a ver, ¿este es el patio de recreo? No. Y los niños están jugando en el salón de clases, aquí se ven las bancas, tú ya viste que están las bancas. No. Entonces, ¿dónde tienes que jugar? En el patio. Y entonces, ¿por qué estás jugando dentro? Es de que, bueno, entonces que sea la última vez que yo te encuentro jugando dentro del salón de clases porque puedes caerte, puedes pegarte con una mesa banco, puedes lastimarte y entonces le explico el por qué no. Y les recuerdo, al iniciar mis actividades les recuerdo, les pido que observen los pictogramas del día de hoy y que fíjense que por favor que el día de hoy en el salón de clases quedamos que no íbamos a jugar. ¿Por qué? Por esto. Y nuestros compromisos, convenios establecidos los vamos determinando. Otro ejemplo que vemos acá es que, por ejemplo, el sentado que yo les decía de la señora que está leyendo.
Entonces yo le pongo la imagen de la actitud y la conducta que yo quiero que ellos alcancen, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer la revisión de tareas? En una fila. Y se están empujando, y están gritando, y están, no, ¿cómo están? Pues están ahí parados haciendo fila, están platicando y están esperando su turno. Y entonces, aquí los niños que van saliendo y van corriendo, a ver si se ve, ellos que están corriendo, no están dentro del salón de clases y no están jugando dentro de un salón. Entonces, ¿cómo vamos a refrenar nuestro propósito del día de hoy para cerrar nuestra actividad y nuestra sesión? El docente reconoce la importancia del reglamento áulico y sus usos para protección civil con apoyo de los pictogramas. Entonces, ya vimos que son pictogramas, ya vimos que puede expresarle una información completa a un niño, cuáles son sus usos y en dónde los podemos utilizar, y ya hemos visto ejemplos que vienen en los libros de primer año de primaria, en donde el niño va desarrollando este lenguaje no verbal. Necesitamos desarrollar en la misma proporcionalidad el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal para que su cerebro vaya creando las funciones y las organizaciones cognitivas que requerimos para el aprendizaje de la lectoescritura y las matemáticas. Maestra, pero pues no le veo mucha funcionalidad a los pictogramas, pero ese es un área del cerebro que se tiene que desarrollar y madurar. Les vuelvo a recordar que el fundamento de la ley 93 está organizado en las teorías de Vygotsky y de Luria, que establecen ese tipo de información, que nos van mencionando cómo es de que las maduraciones cognitivas superiores se van fortaleciendo por las actividades escolares y el alumno cambia sus respuestas y sus conductas formativas. Todo esto se los comparto, se los otorgo, es una información que se requiere trabajar. No podemos omitir el lenguaje no verbal, no lo podemos omitir, porque eso genera la creatividad, la formación artística de los niños, la expresión no verbal. Y si no viniera en aprendizajes clave, y si no fuera un prerequisito para la lectoescritura, no se vería en preescolar. Y es un prerequisito para la lectoescritura. Por eso es de que se ve en preescolar. Yo espero que les sea útil este trabajo, que les permita otorgar otra información para el trabajo con alumnos en el aula y para su reglamento escolar. Que tengan buen día.